Hola, buenos días. Estamos ya empezando la grabación de la clase. Hice una pequeña presentación de una canción que se llama Macondo, en homenaje a Cien años de soledad y a la ciudad de Macondo, a la ciudad ficticia de Macondo, que está en la obra. Y una canción popular que está en el material extra, pueden verlo, que no acompañó, puede verlo. Y es una música animada y va diciendo unas cosas que ocurren en la obra, que va siendo narrado. Como les llame la atención que la parte de Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, Mariposas Amarillas que viven liberadas. Es uno de los pasajes de la obra, es cuando hay este chico y claro, es una cosa que habría que interpretar, de qué es lo que significan esas mariposas amarillas, porque las mariposas amarillas parece que nos anuncian que está llegando, y también nos anuncia la relación que hay entre los dos personajes que están ahí con sentimientos amorosos. Y bueno, y ahí la letra, yo les decía que es una interpretación no tanto literaria, pero es una interpretación llevado a una manifestación musical, más exactamente de canción, y que es interesante. Más de alguien debe haber hecho algún trabajo analizando esta canción, Macondo, relacionándola con la obra, ¿ya? Para que vean que hay otras manifestaciones y otras posibilidades de estudio. Pero para nosotros ya es más, no voy a decir más básico, pero sí más estricto, ¿no? O sea, nosotros como profesores, yo estoy dando clases en un curso de letras, lengua y literatura española entiéndase por la lengua, ¿no? Porque la literatura es española o hispanoamericana, o podría ser también, aquí no tenemos ningún caso, pero hay casos de autores de otros países que hablan otras lenguas y que escriben en español, y ahí podría ser estudiada porque es una manifestación en la lengua, en la literatura con lengua española, ¿no? Mismo que sea de un autor que no sea español ni hispanoamericano, ¿ya? Hay casos de premios. Creo que el Príncipe de Asturias ya lo ganó un poeta alemán que se escribe en español también, y ya ganó el premio, por la obra escrita en español. Y hay clásicos como por ejemplo Kafka, que escribía en alemán, ¿no? Entonces su obra conocida es en alemán, a pesar de no ser exactamente alemán. El otro, Joseph Conrad, que escribía en inglés, y claro, es considerado por algunos críticos un gran autor. Las obras de él están traducidas también al portugués, El corazón de la selva, por ejemplo. Yo ya he visto trabajos que comparan El corazón de la selva que se basa en África, pero también la selva, sí, parecida con la Amazonia en ciertas cosas. Está la cuestión del río y tal. Entonces ya he visto trabajos que comparan El corazón de la selva con obras literarias de la Amazonia, incluso está, por ejemplo, está, claro que en portugués, pero la obra La selva, de Ferreira, se me olvida el nombre, él es un portugués que conoció la Amazonia, estuvo ahí cerca de Humaitá, pasó por Belén, conoció Brasil, conoció la Amazonia, y escribió una obra muy relevante de eso, y que el paisaje, el lugar es en la selva amazónica.
Y el autor es portugués, pero bueno, pero escribe en portugués y ya más fácil. Pero no podemos quedar prisioneros, ¿no? O restringirnos a una clasificación geopolítica, ¿no? O sea, por países, por estados, ¿no? Puede perfectamente un portugués puede hablar de la Amazonia, como hay otros también que hablan. Y también personas de otras lenguas también pueden aprender la lengua y hablarla y escribir y hacer una obra en otras lenguas, no solo en la suya, en otras. En lugares que son bilingües, eso es común. En Europa hay, bueno, en la Amazonia también hay bilingües, pero no sé si hay autores bilingües. En Europa ya es más común, en propia España, es común ver escritores, autores que escriben en español, pero también escriben en gallego o escriben en catalán, ¿ya? En vasco más difícil hay, pero no hay. Por ejemplo, yo vi preguntaron por qué Unamuno, porque Unamuno no escribía en español, ¿no? En vasco, ¿no? Escribía siempre en español a pesar de ser vasco. Bueno, pero ahí tiene sus particularidades, ¿ya? Entonces, volviendo ya a nuestro tema, 100 años de soledad. Yo les voy a pasar, preparé una presentación que a partir de otra que yo hice en un curso, unas clases que trabajé con, bueno, 100 años de soledad siempre los trabajo, ¿no? Entonces voy ahí a partir de un material que yo ya tenía, lo voy actualizando, uno va haciendo nuevas lecturas, ¿no? Y va aprendiendo más. En el material extra está grabado. Y yo les indico, 100 años de soledad, un resumen del capítulo 1 leído por el autor, ¿no? Que lo llaman Gabo, ¿ya? Está ahí. Es rápido, no es todo un resumen porque es rápido, ¿no? Pero es interesante escucharlo en la voz de él, ¿no? Existe también uno que yo les puedo mostrar aquí, que es en el diccionario. Hay un diccionario de términos literarios. Eso es portugués, ¿ya? Del profesor Carlos Ceia, de Portugal, y tiene este diccionario y específicamente sobre la definición de un diccionario literario, ¿no? De términos literarios. Entonces les recomiendo, hay muchas cosas interesantes ahí. De realismo mágico, yo se los indico aquí como material extra, pero también lo puse en PDF, ¿ya? En el Drive. Bueno, les indico también la música que la pasé antes de empezar a grabar. Se cita también la cuestión, porque no es solo realismo mágico, también tienen otros nombres y la misma manifestación, lo que se llama Real Maravilloso, que Alejo Campertier en su prólogo a la obra El Reino de este Mundo habla sobre el Real Maravilloso, y que la verdad es la misma cosa, ¿no? Con otros nombres, autores que pusieron con otros nombres. Ese prólogo yo lo encontré en el PDF en internet, entonces solo el prólogo. Si se interesa por la obra de Alejo Campertier, que también es de hispanoamericana, también está en PDF, la pueden buscar, pero yo solo les puse el prólogo, son pocas, creo que cuatro páginas, es cortito. Ya tal vez sea interesante que lo lean. Hay un video de 2 minutos muy simples, pero que te explica qué es lo que es el realismo mágico, ya que es interesante saber, ya así como está el diccionario, que es una cosa bien más formal. Hay este video más simple, en 2 minutos, explica lo que es el realismo mágico. Y hay también un video, eso se los recomiendo, ya que eso sí, véanlo, duran 6 minutos, véanlo, eso, que es la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, ya, y ahí está como es el título, ¿no? Y ahí entrevistan a la persona que fue el que inventó, digamos así, el realismo mágico. La denominación realismo mágico la inventó en términos literarios, porque eso ya había sido por un alemán años antes, décadas antes, había
en el siglo XX esto, ¿no? La primera mitad del siglo XX, este alemán crió este término realismo mágico, pero referente a las artes plásticas. Y después un crítico, creo que es colombiano, que aparece en la entrevista, que lo utilizó este término realismo mágico para la literatura. Y después en la entrevista él dice, yo había leído ese libro porque está traducido al español y debe haber quedado así en el inconsciente, como dicen, debe haber quedado ahí en la memoria, pero no recuperada. Y claro, ya lo había escuchado ese término, pero no se acordaba. Después vio que existía. Pero no hay ningún problema, ¿no? Así como banco, tanto significa la institución financiera como el banco de la plaza, como el banco de arena, o como un banco de sangre, ¿ya? O sea, la misma palabra banco tiene varios significados. Bueno, aquí también el realismo mágico tiene, digamos, dos significados. Uno es el primero de este alemán, que es referente a las artes plásticas, y el otro que nos interesa a nosotros, que es literario, y que hace referencia a este movimiento en la América hispánica en la segunda mitad del siglo XX. Diccionario de términos literarios de Carlos Sella, y ahí nos habla que él es el que dirige y organiza el diccionario, pero para cada término convida a un especialista para que hable, y ahí lo interesante es que muestra quién lo puso. En el caso Selma Calasanz, en el 27 de diciembre de 2009, y aquí está lo que ella define, ¿no? Les repito, esto lo puse también como PDF si ustedes quieren buscarlo en el Drive. ¿Ya? Entonces, realismo mágico sería la expresión, está en portugués, ¿no? Expresión empregada desde el fin dos anos 80 para designar un tipo de función hispanoamericana que reagia contra el realismo y naturalismo del século XIX. Así como hay otras obras que inicio del siglo XX también reagen contra estos movimientos del realismo y del naturalismo, más del realismo, ¿no? Del siglo XIX. Y también contra la novela da Terra, ¿no? Que hay un registro en literatura española vemos más eso, que hay bueno, aquí en América también ocurre de hablar del propio lugar, ¿no? Y aquí en América hay una conciencia en que tenemos que no copiar todo lo que viene de Europa y sí crear nuestra propia literatura, y ahí uno de los temas más apropiados es hablar del propio lugar, ¿no? Entonces eso ocurre. Pero en España también existe ese movimiento, ¿no? Aqui, continuando, o movimento mais expressivo e polêmico desse novo tipo de narrativa teria sido por volta dos anos 80, aí cita os autores, né? Jorge Luis Borges, ya lo conocen, lo vimos la semana pasada. Alejo Campertier, yo les paso el prólogo, ¿no? Que habla de eso, pero hay otros como Arturo Uslan Pietri, ¿no? Y más logrados se extendió para otros. Después viene otra generación, que Miguel Ángel Asturias. Juan Rulfo es un escritor también que con ustedes no lo trabajé, con otros grupos he trabajado, ¿eh? Pedro Páramo, por ejemplo, una historia bien de la época, que es una persona que el padre muere y le dice que vaya a visitar ahí su pueblo natal. Llega al pueblo y busca pues, las personas, y a los pocos va descubriendo que todo el mundo en el pueblo está muerto, o sea, está hablando con fantasmas. Eso hace parte del realismo mágico, ¿no? Habla con los fantasmas. Está también el argentino Adolfo Fíos Casares, que fue el marido de Silvino Campo. También trabaja con esta parte del realismo mágico, así como Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, poeta, ¿no?
José María Arguedes, ese de, creo que peruano, que tiene la historia ahí, murió en un accidente. Había un chico de la UEA que estaba estudiando la obra de José María Arguedes. Para que vean nombres que no todos nosotros los conocemos, pero vale la pena conocer alguna cosa. Bueno, y ahí sigue definiendo lo que sería este realismo mágico en términos literarios, ¿ya? Lo otro es el video que yo les decía, que aquí está el autor del término realismo mágico para la literatura, ¿ya? La primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa, especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. Después de Borges, Campertier, y ahí Arturo Usurlán Pietri, que es el que cuñó este nombre, ¿no? Y es divertido. Le pone la cara, ese aquí fue editado, ¿no? En la entrevista no aparece, yo lo saqué de otro que está editada la entrevista, y es que la periodista, la que está entrevistando, le pregunta, no, porque existen las dos palabras, realismo mágico y real maravilloso, y no es lo mismo. y es lo mismo, ¿no? Es divertido, y pues, no, es lo mismo, ¿no? Una cosa es crear literatura, otra es pensar la literatura. En este caso él trabaja en los dos lados, ¿no? Y quedó famoso porque utilizó este término que quedó, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no es que no está inventando la palabra, ¿no? O sea, en la verdad son dos palabras, ¿no? Pero no hay ningún problema, ¿no? La cuestión, cuando nosotros trabajamos en teoría de la literatura, se trabaja con conceptos. Bueno, en cualquier teoría se trabaja con conceptos. Y en teoría de la literatura no es diferente, trabajamos con conceptos. Entonces el concepto, ¿qué significa el concepto real maravilloso o realismo mágico? Para él es lo mismo, y él conoció. Lo que pasa es que él crió esto y después estuvo se encontró con Alejo Campertier y conversaron, y claro, están hablando de lo mismo, ¿no? Que este movimiento que surge aquí en Hispanoamérica y que mezcla, lo voy a hablar después un poquito, en la presentación, mejorando a partir de una de las tantas veces que he dado 100 años de soledad, que es una obra muy representativa en términos literarios y en términos también de lo que significó y lo que vino junto con esta obra y después de ella, de una literatura, digamos así, claramente hispanoamericana, que no está preocupado en estar copiando lo que viene de Europa. No, se puede hacer cosas de aquí, y contra el realismo trabajar cosas que no son las propias mariposas amarillas, ¿no? Eso no es, por más que haya mariposas amarillas, pero no como aparecen en la obra, ¿no? Y esa es una característica que usan los autores, ya leí varios nombres, les di los varios nombres. En la presentación, cuando es PowerPoint, este pajarito que está aquí arriba aparece volando. Aquí no aparece, está, pobrecito, está ahí parado. ¿Ya? Entonces, análisis o estudio, más que análisis, estudio de presentación de 100 años de soledad, una obra de Gabriel García Márquez, este escritor colombiano que nació en 1927 y... bueno, vivió también en México, vivió en otros lugares, ¿no? Y falleció no hace mucho, ¿no? 8 años, no más, en 2014. Bueno, la obra fue publicada en Argentina en 1967, él estando en México, pero publicada en Argentina. Hay entrevista con él, claro que es una entrevista bien fantástica, ¿no? Bien de autor de obras literarias, ¿no? De bien ficcional. Él le pone mucho color, ¿no? Y creo yo que está inventando mucho cuando habla de este periodo de 1965-1966, cuando escribe la obra, ¿no? Lo pongo aquí yo durante 18 meses. Pero lo pone bien así, de una forma bien dramática. No deben de creerlo todo lo que habla, pero en fin, es interesante escucharlo
que como esa génesis, ¿no?, de la obra no demoró tanto, ¿no? 18 meses, una obra enorme y compleja, muy compleja, ¿no?, sin duda, ¿no? Una de las características de la época también era escribir mucho, ¿no? Aquí en Brasil también ocurre eso, ¿no? Hay obras ahí, Gran Sertón Veredas y otras que son, no son cortas, ¿no? Les gustaba escribir, ¿no? Bueno, en fin, fue catalogada como la segunda. Esa ahí solo lo pongo, pero eso no es un criterio literario, ¿no? Es un criterio más tal vez comercial, divulgativo, ¿no? De catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana. La primera sería El Quijote, ¿no? Pero eso ahí depende de quién está diciendo eso, ¿no? Y cuáles son los criterios para catalogarla así. Sin duda es una gran obra por el valor poético que tiene, ¿ya? Pero estas clasificaciones no son literarias, ¿no? Por eso yo siempre les llamo la atención. Lo coloco aquí porque lo van a escuchar muchas veces, pero no es un criterio literario, ¿ah? Que sea la mejor obra, así como dicen, El Quijote, la principal obra de la literatura española. Sí, para mí sí, sin duda, ¿no? Pero ¿quién soy yo para afirmar? A pesar que muchas personas pueden afirmar, pero muchas personas no significa que estén correctas, ¿no? Muchas personas también se equivocan, ¿no? Entonces, en teoría, en literatura, en un estudio serio de literatura, tenemos que llevar las cosas por el lado literario, y decir que está catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana, eso no es un criterio literario, pero vuelvo a decirlo, lo coloco aquí porque es lo que van a escuchar, ¿ya? Pero les coloco eso, para nosotros no nos importa mucho, eso no nos sirve como material, literario, ¿ya? Bueno, ha sido traducida a decenas de idiomas, sí, eso fue en la misma época, cuando surgió la obra, ya empezó a ser traducida. En España hizo suceso y fue traducida para otras lenguas también, principalmente en Europa y en otras partes del mundo, la idea original de esta obra surge, eso de lo propio el autor lo dice, surge en 1952 y durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, que es Aracataca, ¿ya? En compañía de su madre, fue a visitar, y que tiene, dice ahí, de carácter autobiográfico. Es otra cosa que acompaña conmigo también literatura española. Insisto mucho en eso de ese carácter autobiográfico. Hay una crítica poco especializada o poco literaria que insiste, siempre le pone, tiene un carácter autobiográfico. Eso aquí era para haberle puesto una interrogación al lado, porque no es autobiográfico, ¿no? Es una obra literaria, es ficción, ¿ya? Es fábula, ¿no? Uno escribe autobiografía, gente famosa que no es escritor, convida a otra persona a escribir su autobiografía, ¿no? Y ahí las personas lo venden, pero eso de literario es autobiográfico, es un libro autobiográfico, supuestamente, porque quien lo escribe, la verdad, no es el propio autor, pero literario, en términos de literatura, así como podemos hablar de literatura del derecho, literatura médica, literatura no como literatura ficcional, que es la que nosotros trabajamos aquí, ¿no? Entonces es otra cosa. Pero hay gente que no entiende, ¿no? Generalmente esto, cuando hablan, esta obra ya tiene carácter autobiográfico, es porque la persona no entiende. Quien está haciendo la crítica, quien está haciendo un comentario, no entiende. Y es una cosa que lo coloco aquí, la próxima vez le voy a poner una interrogación, que la coloco porque siempre aparece con mucha frecuencia, no solo en 100 años de soledad, como en muchas obras, y no es verdad. No es verdad, eso es falta de conocimiento. La persona no conoce bien, entonces le pone, no, es autobiográfico. Claro, porque la persona no, como ella no tiene el parámetro, es ella misma, ¿no?
como no se imagina cómo la persona puede crear, inventar tantas cosas. No, entonces es autobiográfico. Él no lo está inventando, la verdad está colocando lo que él ya conoce. No es por ahí, ¿no? Nosotros que estudiamos literatura sabemos que no es por ahí. Ya, la composición. Se narra una historia con una estructura cíclica temporal. La historia se repite, ¿ya? Y ahí, aquí sí le puse una interrogación porque también es un comentario, un análisis que se repite frecuentemente cuando se refieren a Cien años de soledad, diciendo, porque el tiempo es cíclico, ¿ya? Y bueno, ¿y qué es lo que es el tiempo cíclico? Ahí la persona no... en filosofía existe, ¿no? Se habla del tiempo cíclico, pero bueno, pero las personas, críticos literarios, hablan, ¿no? Con una estructura cíclica ya temporal, ¿ya? Pero hablan más, aquí yo lo puse así, con una estructura cíclica temporal. ¿Y por qué? Porque la historia se repite, pero eso no significa que el tiempo sea cíclico, ¿ya? Que existiría el tiempo, porque ahí empiezan los delirios, ¿no? Existiría un tiempo lineal, que es el cronológico, ¿eh? Y el tiempo, y existiría este otro tiempo, que es un tiempo así, digamos, de rebelde, que para cambiar con lo establecido, entonces es un tiempo cíclico. El tiempo depende de quién lo percibe, ¿no? El tiempo en sí no existe, ¿no? Es de quién lo percibe, ¿no? Entonces el tiempo para nosotros es nuestro tiempo. Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿no? Que la historia se repite. O sea, ¿qué se repite la historia? Se repite porque los nombres, ¿no? Se repiten. Los hijos tienen los mismos nombres de los padres, ¿no? Y está la historia de que se dice que como se casaron dos primos, entonces van a tener hijos como que anormales. Esa es una creencia que se dice las personas y se reproduce esto en la obra, pero lo toman con un buen humor, ¿no? Diciendo que van a nacer unos animales tipo reptil, ¿no? con una cola, ¿ya? Y que hay antecedentes en la familia, que nació uno con cola y que bueno, se la cortó un amigo, carnicero se la cortó, y bueno, cuando no le cortó la cola se murió. Es para reírse, ¿no? Es cómico, ¿no? Claro, no es real. Si fuese real, real operatorio, ¿no? Si fuese la vida real operatoria, sería triste, ¿no? Una persona que nace con cola y le pide desesperado, claro, que le corten la cola, y con 40 años murió virgen porque no se atrevía a sacarse la ropa delante de una mujer si tenía cola, ¿no? Pero es, digamos así, un buen humor para tratar con una de las características de la literatura hispanoamericana de esa época, que es tomar asuntos y creencias de los autóctonas, de los lugares. Entonces las personas dicen, no dicen en el interior que si se come la cabeza del pescado, vas a quedar pelado, no te va a crecer el pelo en la cabeza. Esas historias que cuentan, que son historias, ¿no? Pero hacen parte del folclore, ¿no? de cada lugar. Y así también existen estas creencias que no se pueden casar familiares, no pueden casarse primos, pero que si se casan primos los hijos van a nacer enfermos y tal, pero eso no tiene comprobación científica. Mismo que, porque yo conozco uno, sí, pero que si tú conoces un caso, yo conozco dos, y de ahí, o sea, no vamos a discutir por ahí, ¿no? Aquí lo que me interesa es eso, que colocan creencias populares, ¿ya? Las colocan. Y las colocan así, como creencias populares que es de gente, digamos así, humilde, de gente simple, de gente del pueblo, no son héroes, no son el gran, no es el Cid, que es el Cid, el gran campeador, no, y los héroes tradicionales son grandes, son de la nobleza, son reyes, hasta las tragedias, Edipo, claro, es rey, o sea, pero hasta las tragedias eran con gente de la nobleza, con gente especial, semidioses, ¿ya? Después hay un movimiento que, por ejemplo, en literatura española podemos decir que empieza tal vez con el Lazarillo, en que el héroe es
una persona que no tiene todo lo contrario, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Bueno, el Quijote también va por ahí, ¿no? El Quijote sí es un hidalgo, pero un poco pobre, le falla un poco la cabeza. Aquí si le vamos a ver es por ahí. Si en el Quijote es uno, aquí son toda la familia, ¿no? El inicio de la obra uno ve como el primer capítulo, ¿no? Como esta persona ni la mujer lo lleva a serio, ¿no? Se le ocurre cada cosa. Tiene ideas, sí, eso sí, tiene ideas, muchas ideas. Pero cada idea que no funciona, ¿eh? Solo quedan como ideas. Pero eso está representando, ya le repito eso, a las creencias populares, ¿eh? Y hasta hoy encontramos gente que cree que es un gran inventor, que es inteligente, y se las da de inteligente, y nada de eso, ¿no? Podríamos decir incluso que está más adelante, ¿no? Que uno de los personajes es el pueblo, ¿sabes? Son gente simples, ¿eh? No hay ningún gran persona. Entonces, tanto es que los nombres, fíjense que los nombres se repiten, claro, son buen día, ¿ya? Pero no se repiten por buen día. El buen día ya se repiten, ¿eh? Es el nombre, Aureliano, ya, repiten el primer nombre, el nombre de pila que se llama, ¿eh? El primer nombre lo repiten. Por eso también se puede analizar como es un intento de decir que por el nombre, pero el primer nombre, ¿no? Es una crítica a los que creen por el nombre, no, porque ¿y tú cómo te llamas? No, yo me llamo Esteban Castelo. Imagínense, Esteban Celedón es una cosa, Esteban Castelo Branco, ¿ya? No, ya es otra cosa, ¿no? O cualquier de estos otros nombres de familias tradicionales, ¿no? Entonces no deja de ser una crítica a que la persona tiene importancia porque tiene un apellido que viene de generación en generación. Aquí no, la importancia es el nombre, no es el apellido, es el nombre propio, y por el nombre no es la grandeza, sino por el nombre son las características. Entonces todos los que se llaman Aureliano tienen unas mismas características, todos los que se llaman así, dependiendo del nombre, tienen las características, y están estos mellizos o gemelos que se cambian de nombre. Entonces tienen características al contrario, pero eso se explica porque ellos decidieron cuando chicos cambiarse el nombre. Entonces la verdad están con el nombre, ellos como eran iguales, nadie no sabía quién era quién, ni la madre, ellos decidieron cambiarse el nombre. Y entonces hay una crítica ahí con la cuestión del nombre. Bueno, volvamos a la composición, ¿eh? En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de la familia y el establecimiento del pueblo de Macondo, ¿eh? Si leyeron, espero que hayan leído, el primer capítulo habla de ya en Macondo, cuando empieza ese inicio clásico, ¿eh? que empieza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Ya? Entonces ya empieza con esto del tiempo. ¿En qué tiempo está siendo narrado? Hay un tiempo y muchos años después, ¿ya? O sea, hay un tiempo de la narración, pero está diciendo que muchos años después, y ese año después va a aparecer porque son 100 años, ¿no? Más o menos, eso, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota, ¿ya? Como, o sea, muchos años después recuerda una tarde remota, cómo juega con el tiempo, ¿no? Y aquí, claro, los que dicen, no, el tiempo es cíclico. ¿Dónde está cíclico aquí? O sea, está hablando con un tiempo futuro, con un tiempo pasado, juega con esto del tiempo. Y no es... pueden decir que es cíclico como pueden decir que no. O sea, es ahí... no nos dice mucho. Que se repiten los nombres, sí, pero eso no tiene que ver con el tiempo. Que se repite la personalidad, sí. Que se repiten varias cosas, sí. Pero, o sea, pero el tiempo, que eso signifique que el tiempo se repita, ahí ya son otras conversas, ¿eh?
Y ahí, bueno, la segunda oración. Macondo era entonces una aldea de 20 casas debajo y Cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Y ahí, claro, y ahí la crítica dice, no, porque es una composición mítica, prehistórica. No, es que las piedras con el agua va pasando, la va puliendo y van quedando en un río así con piedra, van a ver que las piedras son lisas, ¿no? Y estas parecían con huevos prehistóricos, o sea, con huevos de dinosaurio, una cosa así. Pero eso de ahí a decir que es una composición que de tiempos míticos, ahí también son delirios que frecuentes en la crítica que no se sustentan, ¿eh? Bueno, el mundo era tan reciente, y ahí aquí Jesús Maestro hace una crítica buena, es aquí, ¿eh? El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Cuando sigamos leyendo, vamos a descubrir que esto se está pasando en el siglo XIX, más o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque habla de cuándo surge toda esta historia de casamiento, de las familias, como se conocen las dos familias, de los Buendías con la Úrsula, ¿ya? Eso fue en el siglo XVI, cuando llega un inglés que caza los animales con el... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de los cañones de su barco. Es una cosa también así ridícula, ¿no? Pero y a partir de ahí que al final las dos familias se conocen, primero comercialmente y después, bueno, y ahí parece que todos ya esperaban que se casaran, pero ya eran primos y por ser primos ahí van a tener ese problema. Bueno, entonces sabemos que esto se pasa más o menos, calculamos, en el siglo XIX, porque 3 siglos antes, lo dice más adelante, ¿no? Es cuando empiezan, dice en el siglo XVI, cuando viene este inglés, pero ahí se pasa el tiempo como si fuese mucho, en un momento dice, son 3 siglos que se pasaron, ¿ya? Entonces no es cuando no podemos interpretar las cosas también al pie de la letra, hay que interpretarlas como hay que interpretarlas, ¿no? Literariamente, ¿no? Entonces que las piedras parezcan huevos prehistóricos, eso no significa que estamos en la prehistoria, ¿ya? Y después que el mundo era tan reciente, el mundo es reciente para cualquier joven. Fíjense que más adelante dice que de estas familias, dice el número, 300 personas, creo, bueno, de estas 20 familias que fundan la ciudad, nadie tenía más de 30 años, no, nadie se había muerto, ¿no? Todos eran jóvenes, ¿ya? Entonces es reciente para ellos están criando una nueva ciudad, un lugar, no es ciudad, un pueblito donde ellos van a vivir, ¿no? Y hay eso que es reciente. No es que el mundo de ellos era reciente, no es el mundo, todo el mundo, porque estamos en el siglo XIX, ¿ah? Y después vamos viendo que, claro, a 300 años antes los ingleses ya habían llegado aquí en América también, ¿ya? Entonces, ¿qué mundo reciente es eso? Siglo XIX, ¿ya? Es reciente para ellos que están creando su propio mundo. Huyeron de donde estaban por cuestiones así también maravillosas, ¿no? Porque se le aparecía el muerto, ¿no? Y entonces están creando ese mundo para ellos, es su mundo. Es reciente, pero eso no quiere decir que el mundo sea reciente. Y bueno, ya hay personas que no interpretan, no, porque como si fuese todo así prehistórico, ¿no? Y como si estuviesen hablando que ni Adán y Eva, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Entonces el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Si ustedes se recuerdan, cuando en las crónicas del descubrimiento, que en literatura hispanoamericana se ve en las crónicas del descubrimiento,
los españoles llegan aquí y no tienen nombre. ¿Qué nombre les van a dar? El propio Amazonas, por causa de las Amazonas, que eran unas guerreras que ellos encontraron, y hacen referencia con la mitología, que serían unas mujeres guerreras, y la cuestión del brazo y tal. Eso, claro, llegan a un lugar nuevo que no conocen, y entonces las cosas no tienen nombre, hay que darles nombre. Pero no tienen nombre porque nosotros no las conocemos. O sea, cuando los españoles o los portugueses llegan aquí, no conocen. Ahí tienen que darle nombre a las cosas. Pero sin duda, sin ninguna duda, aquí tenían sus nombres. Nosotros sabemos eso, que están los nombres autóctonos, de las lenguas autóctonas. Ahora, el extranjero, el europeo que llega en 1500, en el siglo XVI aquí, no sabe, entonces no tiene nombre. Y claro, y ahí dice, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, ¿ya? Lo que está hablando aquí también podemos interpretarlo como es la ingenuidad de estas personas que llegan, que son gente simple, no hay gente que tiene estudios, no hay gente intuida, entonces no sabe, de repente tienen nombres. Un tipo de, por ejemplo, yo cuando llegué a Río de Janeiro, claro, famoso el pan de azúcar, el pan de azúcar era famoso, y después descubrí, claro, y yo no lo conocía, entonces el pan de azúcar, ahí cuando después viajo para otro lugar, ahí quedo descubriendo que pan de azúcar es un tipo de piedra que se da en el litoral de Espíritu Santo y va bajando, ¿no? Entonces, la de Río de Janeiro es la más famosa y más grande tal vez, hay otras menores, y yo conocí otras piedras que también se llaman pan de azúcar porque el tipo de piedra tiene ese nombre, pan de azúcar. Y claro, y que yo no sabía, entonces si yo ¿cómo voy a saber qué piedra es esa? Yo le indico, mire esa piedra, le indico. Pero ¿qué refleja eso? Refleja mi ignorancia, porque un geólogo sabe, principalmente un geólogo brasileño, va a saber que ese tipo de piedra se llama pan de azúcar, pero como yo no sé, le indico con el dedo, mira esa piedra. ¿Cuál piedra? Ya, entonces, y eso está retratando que son personas que llegan a este lugar, que fundan Macondo, son gente simple, que ni siquiera conoce las cosas, o llega a cosas diferentes. Bueno, es el primer capítulo, habla hasta llegar, que llegan este personaje, que los trotamundos que andan por todo el mundo, y todo el mes de marzo vuelven y llevan las novedades para que están en el mundo, y se destaca aquí Melquiades, que es el que conversa con José Arcadio Buendía y le da las cosas. Bueno, y ahí van narrando varias veces que llegan, y una es cuando llevan el hielo, le muestran el hielo, y ahí termina ese primer capítulo, que es el hielo que recuerda, que es el niño que en la época era un niño de 5 años, creo, que el padre lo llevó claro, este es el gran invento de nuestros tiempos. Ahí termina. ¿Cómo relaciona al hielo? Nada, era un delirio solo. Entonces él, cuando lo van a fusilar, él recuerda su infancia. Eso dicen, siempre se dice que en el primer capítulo, ahí el segundo capítulo ya habla el motivo, cómo fue que por causa de estos problemas que tienen del siglo XVI, y bueno, y le ofenden, se siente ofendido el Buendía, y mata al otro. Y ahí es el segundo capítulo, y el tercero también hablan, sí, ustedes van a ver, pueden leer esos 3 capítulos, que es la parte de establecimiento en Macondo, ¿ya? Después viene del capítulo 4 al capítulo 16, se trata del desarrollo económico, político, social del pueblo y de los ya van narrando, ya están ahí en Macondo, y van contando las historias y van pasando las generaciones, y después los últimos 4 capítulos narran la decadencia del pueblo, que ahí terminan, entonces es toda una historia que empieza, se desarrolla y termina, o sea, lo que sería un esquema tradicional,
pero es contado de una manera nueva, ¿no? Sobre la técnica narrativa, ¿no? Entonces está en tercera persona o narrador diegético, o sea, externo a la historia. Él está contando una historia de los otros, no hace parte de esa historia, ¿ya? Sobre el espacio, muere y nace en la obra, o sea, Macondo, por más que vengan de otro lugar, viajan a Macondo por tantos meses, se demoraron en 20 meses, se demoraron en llegar y se cansaron, y entonces ya vamos a quedarnos aquí. Después descubren que cogieron mal, podrían haberse quedado en otro lugar, pero bueno, ellos buscan ese lugar, ¿ya? Y lo crían. Es un lugar que ellos deciden quedarse ahí, un lugar solo al lado del río, no hay nada por cerca. Y bueno, y ese lugar, ese Macondo, muere también, al final acaban este pueblo, ¿no? También existe esto que se llama analepsis, ¿ya? Cuando se vuelve al pasado, y prolepsis cuando se habla del futuro, ¿ya? A veces por causa del cine, por causa de los ingleses, está haciendo, ponen las palabras en inglés. No, hay la palabra en español que viene del latín, del griego, ¿no? Analepsis es cuando estás contando una historia y tú vuelves al pasado, ¿ya? Se recuerda al pasado, esa ida, la narrativa vuelve al pasado, es una analepsis. Eso es por eso que tenemos que, en teoría de la literatura, tenemos que usar los términos literarios en español, ¿ya? O en portugués, si vamos a ver. No necesitamos poner una palabra en inglés si esa palabra, ese concepto existe en nuestra lengua, en la que estamos escribiendo, ¿ya? Cuidado con eso, ya, no para nosotros especialistas en literatura, ya. Entonces existe, claro, esto de viaje. El inicio de la obra ya es así, ¿no? Habla del pasado y habla del futuro, hace ese juego, ¿no? que dicen, la crítica dice que es circular, que no es lineal. Bueno, pero es que esto de lineal también es metafórico, ¿no? Y tanto podemos decir, esto es metafórico, de decir que el futuro está delante y el pasado está atrás, ¿ya? Entonces que uno camina hacia el futuro y no quiero volver a mi pasado, no quiero ir para atrás, ¿no? Que es el caso de ellos, ¿no? Que no quiere, los vendían, no quieren volver a su ciudad natal, por eso que ellos siempre avanzan, no van por un lado, siempre para el otro, ¿ya? Pero eso es metafórico. El futuro, ¿quién dice que el futuro está adelante y el pasado está atrás? Aquí en América hay un pueblo en que ellos dicen que el futuro está atrás de nosotros y el pasado está adelante. ¿Por qué? Porque yo veo el pasado, lo que está delante mío yo lo veo. ¿Y qué es lo que yo veo? El pasado, porque el futuro yo no lo conozco. Entonces el futuro para ellos está atrás, porque uno no lo ve. Entonces relacionan el tiempo metafóricamente con la visión y no con el movimiento. Nosotros asociamos metafóricamente el tiempo al movimiento, ¿ya? Entonces si lo hacemos movimiento podemos decir que vamos para adelante, para atrás, ¿ya? Por el movimiento. En cuanto podría ser por la vista, vemos para adelante el pasado o no vemos el futuro que está atrás de nosotros, ¿ya? Porque nosotros solo vemos para adelante. Entonces son cosas que a veces la crítica delira y tenemos que tener esos cuidados, ¿ya? Bueno, y la ciudad de Macondo, sí, sin duda ahí está, permanece. Estoy viendo que los vamos, no voy a conseguir, va a quedar para la próxima clase, ¿no? Sobre el autor es bueno tener algunas cosas. Siempre que uno trabaja una obra, si va a ser un trabajo, no es lo mismo de apunte, tomar apunte de la obra, ¿no? Entonces el autor no está en la obra, ¿ya? Pero igual si vamos a hacer un trabajo, un análisis, es bueno decir el autor, ¿no? ¿Ya? Escritor colombiano que nace en la ciudad de Aracataca en 1928, no es 27 que nació, ahora me confundí.
Ya, bueno, estudió Derecho, pero ejerció como periodista y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Bueno, y ya, no necesitamos hablar más, ¿ya? No, porque fue casado, su mujer sin duda lo apoyó mucho, principalmente en este periodo para escribir La Cien años de soledad, ¿sí? Bueno, ya le pone el nombre, pero nada más, o sea, no podemos, si estamos haciendo un análisis literario, a no ser que esté relacionado con la obra. Si está relacionado con la obra, sí. Y lo que está más relacionado con la obra tal vez sea el contexto. Ahí sí, ¿ya? El contexto está relacionado con la obra. Si no, no. Entonces ya eso ya mucho, no necesitamos hablar más que eso, ¿ya? Y bueno, solo para que sepa que hay otras obras, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene que le escriba, hay una película de esta, El otoño del patriarca, que va por esa temática también de, bueno, la época de la dictadura, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, esa también hicieron películas, varios hicieron películas, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, que es interesante, bueno, y tiene, entre otras muchas que él escribió. El contexto histórico, eso nos sirve. ¿Ya? En Colombia, desde su pasado, fue gobernada por alternancias entre los grupos políticos liberales y conservadores. ¿Ya? Liberales serían los de izquierda de hoy, ¿ya? Conservadores serían los de derecha, ¿ya? Porque ahora se les dice liberales a los de derecha. Bueno, eso en Colombia. En España del siglo XIX era la misma cosa. Luego, la Segunda Guerra Mundial, la época de la posguerra, fue una de las crisis políticas más severas para Colombia. Tuvo como resultado directo de la profundización de los antagonismos entre los dos grupos, ¿eh? Y está el levantamiento nacional en contra del gobierno. O sea, los problemas políticos que van apareciendo en la obra, ¿ya? Hay referencia. ¿Ya? Entonces está el famoso Bogotazo, que llevando a una escalofriante y larga oleada de violencia, ¿no? Algunas cosas desaparecen en la obra. La narrativa colombiana de estas décadas, o sea, de ese periodo, ha sido designada como literatura de la violencia, porque representaba en ese tiempo. Bueno, paramos solo en el 5. La próxima clase les voy a continuar, porque ya llegamos a